Siempre fui un hombre práctico, de esos que se levantan temprano para trabajar y no pierden el tiempo en cosas que consideran innecesarias. Mi vida giraba alrededor de la oficina, los proyectos, los números. Mi familia, aunque importante, no ocupaba el lugar que realmente merecía. Mi esposa, mis hijos, todos estaban ahí. Pero yo me dedicaba más a los plazos y las reuniones que a estar presente. La fe era algo que en su momento también dejé de lado. No sé bien cuándo ocurrió, pero la espiritualidad fue desapareciendo de mi vida poco a poco, hasta que ya no quedaba más que el ruido constante de mi agenda apretada. Me convencí de que no necesitaba buscar más allá, que las cosas seguirían funcionando si me mantenía enfocado. Fue durante un viaje a un evento que pensaba que era solo una formalidad, el casamiento de mi hijo, cuando algo raro comenzó a suceder. Las primeras señales fueron pequeñas, un dolor molesto en el abdomen que al principio no le di mucha importancia. Pensé que era una indigestión o algo similar, nada que no se solucionara con un par de pastillas. El dolor, sin embargo, no desaparecía. Al contrario, fue aumentando poco a poco, pero me convencí de que si ignoraba lo suficiente, eventualmente se iría. Yo siempre había sido así, ignorante de las señales que mi cuerpo me daba, porque el trabajo y las prioridades reales ocupaban mi mente. La situación empeoró durante el viaje mientras me dirigía al hotel. Cada vez que intentaba moverme, el dolor era más intenso y me sentía más débil. Al principio pensé que podría ser el estrés, o tal vez que no había descansado lo suficiente. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, algo dentro de mí comenzó a preocuparme realmente. El dolor se volvió más punzante, casi insoportable, y había algo en mi cuerpo que no funcionaba como siempre. Fue entonces cuando, por fin, decidí ir a un hospital. No quería, pero sentí que no había otra opción, como si de repente todo se volviera urgente, aunque mi mente seguía tratando de racionalizarlo. Recuerdo que el médico que me atendió no tardó en hacer una serie de pruebas. Estaba demasiado concentrado en mi dolor para escuchar lo que me decía. Solo podía pensar en lo que sucedía con mi cuerpo. Luego, con una expresión grave, me informó que mi apéndice se había roto hacía 3 días y que había causado una infección muy grave. Estaba en estado crítico. Yo, que siempre había creído que el control lo tenía todo bajo mis manos, me encontré en una cama de hospital con la sensación de estar perdiendo el control de mi propia vida. ¿Cómo había llegado a este punto sin darme cuenta? No tenía respuestas, solo miedo. La cirugía fue programada con urgencia. Estaba tan frágil, tan lleno de miedo, que apenas pude procesar todo lo que me dijeron antes de que me llevasen al quirófano. Me sentía como si todo estuviera sucediendo a una velocidad vertiginosa, como si mi vida estuviera pasando por una película que no podía controlar. Mientras el equipo médico me preparaba para la intervención, mi mente divagaba, atrapada entre la incertidumbre y la desesperación. No podía dejar de pensar en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. ¿Qué pasaría con ellos si no salía de esa sala de operaciones? En medio de la anestesia, algo extraño comenzó a suceder. La sensación de caer, de hundirme en un abismo, fue la primera señal de que algo no estaba bien. No sé si estaba soñando o si realmente estaba perdiendo el sentido de la realidad, pero todo alrededor mío comenzó a desvanecerse. A pesar de estar acostado en una camilla de hospital, sentí como si me elevara por encima de mi propio cuerpo, como si mi alma se desprendiera, dejando mi cuerpo atrás. Fue como si el espacio y el tiempo se disolvieran. No había más dolor, ni miedo. Todo estaba en calma. A través de esa quietud empecé a ver una luz brillante. Al principio pensé que era un reflejo, algo que mi mente había creado por el estrés, pero no. La luz era real. Era intensa, pura, y de algún modo me atraía hacia ella, como si fuera una puerta a algo mucho más grande que yo.
Mientras flotaba en esa luz, la sensación de paz era indescriptible. No había preocupaciones ni angustia, solo una calma profunda, como si todo lo que había sido importante en mi vida se hubiera desvanecido, dejando espacio solo para una sensación de amor puro, incondicional. Y entonces vi algo que jamás olvidaría. Vi una figura, una presencia que, aunque no podía verlo de forma clara, sentí con una certeza absoluta que era Jesús. Su figura era majestuosa, pero al mismo tiempo increíblemente humana. Había algo en sus ojos, una mezcla de compasión y sabiduría infinita, que me hizo sentir tanto el peso de mis decisiones pasadas como el potencial de lo que aún podría ser. Era como si todo en mi vida hasta ese momento se hubiera condensado en un solo instante. Él no dijo nada al principio, pero de alguna manera entendí que sabía todo sobre mí, mis errores, mis miedos, mis abandonos, todo, y en ese silencio sentí que me entendía completamente. Entonces, en un susurro que no pude oír pero sí sentir, me mostró algo. Me reveló una ciudad brillante, tan radiante que no podía mirar directamente, pero que de alguna forma iluminaba todo mi ser. Era un lugar de paz infinita, un lugar donde todo lo que había perdido o descuidado en mi vida parecía tener sentido. Había algo en esa visión, algo en esa ciudad, que me hizo sentir que todo lo que había estado buscando en el mundo material era solo una ilusión, una distracción. Lo único real era el amor y la conexión. Y eso, en ese momento, lo entendí de manera profunda. A medida que mi visión de la ciudad celestial se intensificaba, algo increíblemente claro emergió en mi mente. Esa era la respuesta a una oración que había hecho cuando era niño. Recuerdo claramente la noche en que oré con tanta sinceridad, buscando algo más grande que mi vida en ese entonces. Esa oración, que había olvidado por completo, fue escuchada. Y aunque no entendí cómo, la respuesta había estado esperándome todo este tiempo. Sentí una conexión profunda con Dios, como si todo mi ser estuviera siendo abrazado por una fuerza mucho más grande que yo, una fuerza llena de paz, pero también de verdad. No importaba todo lo que había hecho o dejado de hacer en la vida, había un propósito mucho mayor esperándome, algo que debía entender y cumplir. De repente, esa sensación de paz comenzó a desvanecerse lentamente. El amor y la luz comenzaron a retroceder, y con eso también se desvaneció la presencia de Jesús. Mi cuerpo empezó a regresar, como si me estuvieran atrayendo de vuelta con una fuerza invisible, y fue entonces cuando todo se deshizo, y me encontré nuevamente en el quirófano, rodeado de médicos y enfermeras. El dolor, que había desaparecido por completo durante mi experiencia, regresó con fuerza, pero era diferente. Ya no sentía solo el dolor físico, sentía el peso de las decisiones que había tomado en mi vida, el abandono de mi fe y, lo más importante, el vacío que había dejado al no estar realmente presente para los que más me importaban. La recuperación fue larga, mucho más de lo que esperaba. Pero lo que más me sorprendió no fue el dolor físico, sino el peso emocional de lo que había vivido. Había sentido esa paz, esa conexión con algo mucho más grande, y ahora, al despertar de nuevo a la realidad, todo me parecía diferente. Me di cuenta de que había estado viviendo una vida vacía, centrada en cosas que no importaban realmente. Mi familia, que siempre estuvo allí, era ahora lo único que importaba. En mi corazón ya no había lugar para las distracciones, los logros o las ambiciones vacías. Tenía que estar allí, para ellos, para mi esposa, para mis hijos. Y sobre todo, necesitaba reconectar con Dios, con esa fe que había dejado de lado por tanto tiempo. No era tarde, y sabía que tenía una segunda oportunidad. Me costó entender todo lo que había visto, todo lo que sentí. Había regresado de algo que parecía definitivo, algo tan real que hasta el más mínimo vestigio de duda ya no tenía sentido. Mi misión
había cambiado. Ya no se trataba de trabajar sin descanso, ni de ignorar lo que realmente importaba. Se trataba de vivir con propósito, de aprovechar cada momento con mi familia, de valorar lo que antes había dado por sentado. A veces, cuando cerraba los ojos, podía volver a ver esa ciudad celestial, esa luz tan pura que me mostró Jesús, y sabía que todo lo que tenía que hacer ahora era compartir esa experiencia, contarle a los demás que todavía había tiempo para buscar a Dios, que nunca es tarde para cambiar. Empecé a hablar con mi familia, a compartir lo que había vivido. Al principio me miraban con incredulidad, como si no pudieran comprender todo lo que había experimentado. Mi esposa me preguntaba cómo me sentía, cómo había cambiado, y yo no sabía cómo explicarlo sin sonar como si estuviera exagerando. Pero lo que sentía era tan real que no podía quedarme callado. Empecé a compartir mi experiencia con mis amigos cercanos, con aquellos que aún creían que la vida era solo trabajo y obligaciones. Les conté sobre la paz que sentí, sobre la ciudad brillante, sobre cómo todo lo que había considerado importante en mi vida antes de esa cirugía se desmoronaba en un segundo. Algunos se quedaron en silencio, otros se mostraron escépticos, pero algo en sus ojos me dijo que quizás, solo quizás, algo de lo que les decía tocaba una fibra profunda en su ser. La experiencia me había cambiado para siempre, pero mi misión aún no terminaba. A medida que pasaban los días, algo en mi interior comenzó a arder, como si una fuerza invisible me empujara a continuar compartiendo mi historia. Sabía que no era solo para mí, que debía contar lo que había vivido, porque había algo que aún necesitaba ser entendido por aquellos que aún no habían experimentado la transformación que yo viví. La vida no se trata solo de buscar éxito, dinero o reconocimiento. Es mucho más que eso. Es amor, es familia, es fe. Y lo más importante es saber que nunca es tarde para cambiar, para volver al camino que tal vez habíamos perdido. Si algo me enseñó esa experiencia, es que Dios siempre está ahí, esperando por nosotros, dándonos una segunda oportunidad para corregir nuestro rumbo. Con el tiempo, entendí que mi vida ya no debía estar centrada solo en mis logros personales. No podía seguir viviendo de la misma manera, desconectado de lo que realmente importaba. Fue un proceso lento, pero en cada conversación con mi familia, con mis amigos, me sentía más cerca de esa versión de mí mismo que había olvidado. Mi fe, que antes parecía tan distante, empezó a florecer nuevamente. Comencé a orar cada día, y aunque no siempre sentía esa paz que experimenté en la cirugía, sabía que estaba en el camino correcto. Había algo en ese encuentro con Jesús que permaneció dentro de mí, como un recordatorio constante de que el amor y la fe eran lo que realmente le daban sentido a todo. Lo que viví, lo que vi, no lo he compartido con todos. Muchos no entenderían, y algunos se reirían o se quedarían con dudas, pero eso no me importa. Al final, lo importante es lo que yo sé, lo que sentí en mi interior y la paz que ahora habita en mí. Mi vida cambió para siempre, y aunque todavía tengo mis días difíciles, sé que tengo un propósito más grande, algo que va más allá de mis propios intereses. Todos merecemos una segunda oportunidad, y yo fui afortunado de recibirla. Ahora, mi misión es recordar a los demás que nunca es tarde para buscar a Dios, que Él siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para volver a Él, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. Con el paso del tiempo, empecé a ver la vida de una forma completamente distinta. Cada día que pasaba, cada momento que compartía con mi familia, me parecía un regalo. Antes, las pequeñas cosas me pasaban desapercibidas, pero ahora cada sonrisa de mis hijos, cada conversación con mi esposa, tenían un valor profundo. No se trataba de hacer grandes cosas o de ser el mejor en mi trabajo, sino de estar presente, de escuchar, de amar sin reservas.
Había aprendido de la manera más difícil que el tiempo es un bien limitado y que la verdadera riqueza radica en las relaciones humanas, en el amor genuino que uno da y recibe. A veces me quedo mirando al cielo, como si buscara esa luz brillante que vi, como si esperara que en algún momento regresara esa sensación de paz. Pero ya no la busco de la misma forma. Ahora sé que esa paz está dentro de mí, en mi fe, en mi familia. Aunque la visión de la ciudad celestial se desvaneció en el momento en que regresé a la vida, esa conexión sigue viva en mí como una llama que nunca se apaga. Y aunque mi experiencia fue única, me he dado cuenta de que no soy el único que puede encontrar ese camino de regreso. Todos tenemos esa oportunidad, solo necesitamos abrir los ojos y el corazón. Cada vez que hablo de mi experiencia, siento que un peso se levanta de mis hombros, como si al compartirla pudiera dar a otros una pequeña chispa de lo que viví. A veces me encuentro con personas que están perdidas, que luchan con la desesperanza, y aunque no puedo darles las respuestas exactas, les cuento lo que me ocurrió. Les hablo de esa paz que sentí, de la oportunidad que tenemos de cambiar nuestras vidas, de que no importa cuán tarde pensemos que es, siempre hay tiempo para empezar de nuevo. Es sorprendente cómo, a veces, un solo relato puede tocar el corazón de alguien, cambiar su perspectiva. Yo no soy un experto ni un líder espiritual, pero después de todo lo que viví, siento que mi misión es simple: recordarles a los demás que aún hay tiempo, que aún pueden encontrar su camino. Sé que la vida sigue adelante, que no todo es perfecto y que todos enfrentamos pruebas. No tengo todas las respuestas, ni pretendo tenerlas, pero algo en mi interior me dice que cada día es una oportunidad para acercarnos más a lo que realmente importa. A veces, cuando veo a mi familia reunida, siento una gratitud inmensa, como si cada momento juntos fuera un regalo que jamás podría haber valorado antes. De alguna manera, todo lo que viví me ha dado una nueva perspectiva, y aunque el miedo y la duda todavía me acompañan en momentos de incertidumbre, ya no son lo único que define mi vida. Ahora, la fe, el amor y la familia son lo que le dan sentido a todo. Recuerdo que, al principio, me sentía abrumado por la idea de compartir mi experiencia con otras personas. Pensaba que me tomarían por loco o que no me creerían. Pero con el tiempo, comprendí que no se trataba de convencer a nadie de lo que había vivido, sino de simplemente contar mi historia. Y si eso podía ayudar a alguien a encontrar algo de paz o dirección, entonces valía la pena. Vi personas que, al escucharme, comenzaban a reflexionar sobre sus propias vidas, sobre cómo estaban viviendo, y eso me dio una sensación de propósito más grande que cualquier éxito profesional que haya tenido. Hoy, cada vez que miro a mi familia, veo el reflejo de esa ciudad brillante que vi durante mi experiencia. No de una manera literal, por supuesto, pero sí en los momentos de verdadera conexión, en las risas compartidas, en las conversaciones profundas. Esos son los momentos que realmente importan. Mi vida ya no está definida por el trabajo o las presiones externas, sino por lo que realmente me llena el corazón. Sé que todavía tengo mucho que aprender y que cada día es una nueva oportunidad para seguir creciendo. Pero una cosa es segura: mi misión ahora es recordarles a todos los que encuentro que siempre hay tiempo para cambiar, para acercarse a Dios, para vivir con un propósito verdadero. Sé que muchos pueden pensar que lo que viví fue un sueño o una alucinación, y está bien si esa es su opinión. No tengo forma de probar lo que vi ni lo que sentí, pero eso no cambia la realidad de lo que experimenté. Para mí, esa visión, esa sensación de conexión con algo más grande fue completamente real. Y lo más importante es que cambió mi vida para siempre. Ya no soy el mismo hombre que subió a ese avión para el casamiento de mi hijo. La experiencia me hizo ver que la vida no es algo que deba tomarse a la ligera,
que hay algo más allá de lo que vemos y vivimos cada día, y que tenemos la oportunidad de vivir con un propósito mayor. Lo que vi, lo que sentí, me dejó claro que el amor y la fe son la base de todo lo que realmente importa. Y si esto es lo único que puedo compartir con los demás, lo haré sin dudarlo. Hoy, mientras sigo mi vida, a veces me encuentro pensando en aquella ciudad celestial, en la luz brillante y en la paz indescriptible que sentí. Y aunque esa visión se haya desvanecido, lo que aprendí de ella sigue presente en cada momento. Cada día es un regalo, y aunque las dificultades no desaparecen, ahora tengo una nueva perspectiva. Sé que la vida tiene un propósito, y que lo más importante es vivir con amor, con fe y con gratitud por lo que realmente importa, las personas que amamos y la relación que tenemos con Dios. Y aunque a veces siento miedo o incertidumbre, sé que ya no estoy solo, que siempre puedo volver a esa paz interior que experimenté. Ahora miro atrás y me doy cuenta de que todo lo que viví, las luchas, los miedos, las preocupaciones, todo tenía un propósito, aunque en ese momento no lo entendiera. Mi vida, tal como era antes de la cirugía, me parecía vacía, centrada en cosas que no tenían valor real. Pero esa experiencia me enseñó lo que realmente importa. Ya no me despierto todos los días para acumular logros o buscar reconocimiento. Ahora, mi principal motivación es estar presente, ser una mejor persona, un mejor padre, un mejor esposo y buscar una conexión más profunda con Dios. Esas son las verdaderas riquezas de la vida, las que no se ven, las que no se pueden comprar. Mi experiencia fue única, sí, pero creo que todos podemos tener ese tipo de revelaciones si estamos dispuestos a escuchar, a abrir nuestros corazones y a cambiar nuestras vidas. Dios no espera que seamos perfectos, pero sí que busquemos lo mejor dentro de nosotros. Y aunque mi camino no será fácil, sé que ahora tengo una dirección, una misión. Mi misión es recordarles a los demás que la vida tiene un propósito mayor, que siempre hay tiempo para cambiar, para acercarse a la fe y que nunca es tarde para redescubrir lo que realmente importa. Y con cada día que pasa, sé que esa misión me da la fuerza para seguir adelante. La vida no es fácil. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras dudas, y a veces nos sentimos perdidos. Pero a través de todo lo que viví, aprendí que cuando estamos dispuestos a cambiar, a buscar lo que realmente importa, encontramos una paz que trasciende todo lo demás. No se trata de esperar un milagro o una experiencia mística para saber que hay algo más grande que nosotros. La verdadera transformación empieza dentro de cada uno, en el momento en que decidimos ser conscientes de lo que estamos viviendo y de las decisiones que estamos tomando. Mi experiencia fue un llamado, y aunque el camino no siempre es claro, ahora sé que cada paso que doy me acerca más a mi propósito. Hoy, cuando miro a mi familia, cuando hablo con amigos o incluso con desconocidos, siento una paz profunda. Y aunque todavía hay momentos de lucha, sé que todo tiene un propósito. No importa lo que haya vivido antes de mi cirugía, ni lo que haya hecho mal. Lo que importa es lo que elijo ser ahora, lo que decido hacer con el tiempo que me queda. Si mi historia puede servir para que alguien abra los ojos, para que alguien recuerde lo que realmente importa en la vida, entonces siento que mi experiencia ha valido la pena. Y con cada día que pasa, me esfuerzo por vivir de acuerdo a esa nueva perspectiva. Porque sé que al final, lo único que realmente importa es cómo amamos, cómo vivimos y cómo buscamos a Dios en cada paso que damos. Lo que viví cambió mi vida para siempre, y sé que mi historia no es única. Todos tenemos momentos que nos marcan profundamente, y a veces esos momentos nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, nuestra fe, nuestra familia y las conexiones genuinas que construimos con los demás. Si mi experiencia puede inspirar a alguien a buscar un cambio, a redescubrir su propósito, entonces siento que todo esto ha valido la pena. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar,
de encontrar paz y propósito, sin importar lo que hayamos vivido antes. Si te ha impactado esta historia o si has tenido una experiencia similar, me encantaría leer tus comentarios. Cuéntame tu opinión. ¿Has pasado por algo que te haya cambiado por completo? Y si no lo has hecho aún, ¿qué te gustaría cambiar en tu vida? No olvides suscribirte al canal para más relatos como este y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Espero tus comentarios y nos vemos en el próximo video.